Hola niños, me da mucho gusto saludarlos a través de este video. Se les extraña mucho. Saludos a los dos grupos, tanto a primero A como primero B de secundaria. Me da mucho gusto estar frente a ustedes. Vamos a tener esta dinámica de estar haciendo también las clases en video. Una vez que ya te dejé tu trabajo, voy a pasar a explicarte el tema en general para que podamos concluir y pasar al siguiente tema. Antes de que salíamos de la escuela, de que empezara todo esto de la pandemia, nos habíamos quedado en el tema de la migración. Antes de empezar, quiero que lo hagamos como lo acostumbramos a hacer en el colegio en la primera hora cuando iniciamos la jornada estudiantil, que es con una oración. Así que te invito que te dispongas, pongas atención y que le pidamos a Dios su presencia para que nos ilumine. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo ya a los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien, y siempre nos llene de gozos y de tus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Te pedimos, Padre bueno, por las personas que han fallecido por esta enfermedad del coronavirus. Te pedimos por aquellas que están siendo diagnosticadas con el padecimiento, para que tú seas su remedio y su consuelo. A nosotros que estamos en casa, concédenos la oportunidad de vivir en tranquilidad, en armonía, de mantenernos en la esperanza y en esa fe que nos lleve a no perder las ganas de vivir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, jóvenes, pasamos a lo que nos compete. El tema de la migración. Ya hemos hablado sobre las consecuencias, las causas, los efectos. ¿Qué es la migración? Te lo repito brevemente. Cuando hablamos de migración nos referimos al desplazamiento de poblaciones humanas o animales, según sea el caso, desde un origen usual a un nuevo destino. Cuando una persona se cambia de su lugar donde vive y pasa a vivir a otro lugar. ¿Cuántos tipos de migración hay? Bueno, depende. Hemos dicho que ya existen también en particular dos formas de migración, dependiendo de si hablamos de animales o de seres humanos. Esto también se había comentado en su momento. Puede haber también migración de animales, sí, un ejemplo de ellos, las famosas mariposas monarcas que radican en Canadá y que llegan una temporada en México para estar algunos meses y regresar a Canadá. Imagínate la forma en la que migran esos animales tan bonitos. Según el tiempo que dure el desplazamiento, puede hablarse de migraciones temporales en las que la población pasa un tiempo fuera de su lugar de origen y posteriormente regresa a donde pertenecía. También existe la migración según el desplazamiento. Esto quiere decir que podemos hablar de migraciones internas, que es cuando el destino se elige dentro del mismo país. Y pues tú puedes cambiar de residencia y no pasa nada. Si hoy vives en Jalisco, mañana puedes tomar la decisión de vivir en cualquier otro estado. Vamos con uno de los puntos que hace que exista mucha migración. ¿Cuáles son las causas de la migración? Ya las saben, solamente voy a estar recordando algunas de ellas. A veces los climas, en algunos lugares los climas no son muy favorables para las personas y tanto especies como personas deciden viajar a otro lugar por las características climatológicas que les benefician hasta para su salud. Otra puede ser las alteraciones del hábitat, por ejemplo, que ocurren cuando algo rompe el balance ecológico de su hábitat, por ejemplo, la llegada de nuevas especies, la contaminación del entorno o los desastres naturales. Hay gente que a lo mejor por tanta contaminación decide irse también a otro sitio. Existen diferentes o principales flujos migratorios. Ya habíamos analizado eso y te había dejado un material donde todavía en una estadística que se sacó en el 2017 existe un acomodo, un orden de países con más inmigrantes. Lo encabeza en primer lugar Estados Unidos con el 46.6% de la población que es inmigrante. De ahí le sigue Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Reino Unido, Canadá, Francia, Australia y España. Son los países que más inmigrantes tiene. No vamos a ver la definición de qué es un inmigrante y qué es un migrante. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Solamente estoy explicándote esto último que
que acabas de ver en el video que te adjunté y del último documento que te subí para que pudieses completar tu resumen que ya tenías empezado desde antes de que salíamos a nuestras casas. Un dato, de acuerdo con datos de la ONU en 2016, solo 10 países concentraban poco más del 50% de los inmigrantes del mundo. Imagínate, solamente 10 países concentraban casi la mitad o toda la mitad de la población que existe en el mundo. ¿Te imaginas eso? Es impresionante. Alemania se ha convertido en años recientes en el principal destino de las familias que huyen de las guerras de los países del Medio Oriente, por ejemplo países como Siria. También debes de recordar que existe una migración de personas que huyen de su lugar de residencia para irse a vivir a otro lugar por la situación de las guerras. Por ahí alguien me decía de la cuestión de la migración por matrimonios, mujeres que buscan casarse para poder mejorar económicamente o para exiliarse automáticamente ellas solitas y tener una mejor calidad de vida. También existe eso. Existen escalas que también ya lo hemos visto también cuando trabajamos visitando la página del INEGI, donde nos arroja información, por ejemplo, de cómo se encuentra México en diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, en cuanto al crecimiento de personas que cruzan nuestro país hacia Estados Unidos, ahí te ve este dato. El primer país que convoca mayor número de inmigrantes para Estados Unidos es México. Diariamente 1 millón de personas, 300,000 vehículos y 70,000 camiones, imagínate, cruzan la frontera entre ambos países, considerada la de mayor tránsito en el mundo, de todos los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Fíjate más. El 17.3% de los habitantes de Estados Unidos son mexicanos y de ahí pues otros son venezolanos, cubanos, etc. México aporta un gran número de habitantes al territorio norteamericano. Esos son los principales flujos migratorios. La migración en México, bueno, México tiene una larga tradición y una fuente tendenciosa migratoria, ¿sí? Debido a aspectos económicos y sociales. Fíjate, desde 1970 hasta 2015, México fue el país de mayor expulsión de migrantes en el mundo, pero fue superado en 2015 por India. Ojo, India, si te fijas, es considerado dentro de las escalas. India, por una parte, es un país pobre, pero otra parte también es un país rico. Sin embargo, lo que rige más a India es la pobreza, y la pobreza es lo que alienta a las personas para tener que cruzar el país, tener que salir de su lugar de residencia. México como país de destino recibió, fíjate nada más, 1.193.000 extranjeros en 2015. ¿Sí? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué la gente se va? Tú lo sabes. Existen empleos pero mal pagados, mal remunerados. La gente tiene la necesidad de soñar con grandes cosas y ello los lleva a conseguir el famoso sueño americano. ¿En qué consiste? Ya te lo había dicho. El sueño americano es aspirar a tener una mejor posición económica adquiriendo una casa, bienes, materiales y con el paso del tiempo ver la forma de poder llevar a su familia a donde está residiendo esa persona que se había ido de nuestro país. Muchos lo hacen de manera ilegal y por obvias razones pues no regresan al país, porque si se van de manera ilegal pues los agarra la policía migratoria, las autoridades migratorias y los regresan, ¿verdad? Y ya quedan fichados. Entonces hay muchos que deciden quedar en el anonimato, permanecer en Estados Unidos y solamente enviar dinero, que ese dinero le llaman remesas, que ahora con esto del coronavirus, las remesas que ya habíamos dicho que eran, las remesas son las ganancias que el país obtiene gracias a los dólares que nuestros paisanos envían de Estados Unidos o de cualquier otra parte y que lo envían a territorio nacional. Esto es de la migración en México. Consecuencias de la migración, muchachos. Debido a que la migración es un movimiento de salida y llegada de personas, existen consecuencias sociales, económicas y culturales. Las sociales implica la situación a veces de violencia. Hay quienes se van porque hay mucha violencia en su país y deciden migrar a otro lado. Hay quienes su situación, el desequilibrio social que nos lleva
a tener muchísima inseguridad, los hace tomar esa decisión. También es común que haya una reestructuración de la familia, por ejemplo, los nietos se quedan a cargo de los abuelos, la madre y los hijos se van a vivir con los padres o los suegros, los niños quedan bajo el cuidado de tíos, tías, o también se crean familias transnacionales, cuyos miembros viven una parte del tiempo juntos y otras separados, ya sea en el país de origen o de destino. También causa un problema familiar porque se ve el papá, no está la figura paterna, o se va la mamá, o se van el papá y la mamá y los hijos se quedan siendo cuidados por los abuelitos. Esto también trae problemas familiares que emocionalmente pueden afectar a los miembros de la familia, sobre todo a los más pequeños. Respecto a las consecuencias económicas, las remesas, como te bien decía, son un factor muy importante. En los lugares de origen, los envíos de dinero representan una fuente de recursos fundamentales para el sostenimiento de las familias. ¿Por qué crees que se van a Estados Unidos? Pues es para enviar dinero para que las familias puedan tener un sustento económico debido a que en su país de origen no les alcance ese sustento o no tienen las posibilidades para poder adquirir un trabajo que les dé esa economía. El ingreso puede ser variado. Este dinero se utiliza principalmente para satisfacer las necesidades básicas de alimentación. Por ahí hay un dato: niños y ancianos permanecen a la espera de remesas familiares cada año y siguen aumentando ese tipo de familias. Hay muchos niños que se están quedando solitos porque sus papás se van a trabajar a Estados Unidos. La emigración de la población joven y productiva provoca escasez de fuerza de trabajo en sectores agropecuarios e industriales. Muchos de los jóvenes se van a Estados Unidos y otros países y bueno, pues aquí el trabajo que queda pues lo hacen personas ya grandes y que ya no son al 100% fuertes como para que puedan tener una mano de obra resistente que les alcance de muchos años. Muchos jóvenes se están retirando. Así que esa es otra consecuencia. Una consecuencia política de que existe tanta migración es que destaca el tema de los refugiados. ¿Te acuerdas cuando te hablé de este tema de los refugiados? Personas que han salido de su país huyendo de condiciones que ponen en riesgo su vida. Además te había mencionado también consecuencias culturales. En el lugar de origen se presenta situaciones donde las personas toman una situación en particular de acuerdo a su cultura que les hace tener que emigrar. Por ejemplo, te lo voy a poner de una manera muy sencillita. Una persona que a lo mejor sepa inglés y es de una familia indígena pero aprendió inglés, pues va a aspirar a buscar algo porque sabe inglés y eso le va a abrir las puertas para poder acceder a mejores recursos, a un mejor trabajo, una mejor calidad de vida. Si esta persona se prepara muy bien, aunque sea indígena, puede tener la oportunidad de irse a Estados Unidos. Tengo una amiga, de hecho, que hace poco se fue a Estados Unidos gracias a que aprendió bien el inglés y es una amiga que su familia de origen es indígena de una de las regiones del estado de Jalisco, pero que la muchacha estudió, se preparó y bueno, ahora está trascendiendo y obtuvo un trabajo en Estados Unidos. Por eso la importancia de estudiar, chicos. Bien, hasta aquí vamos a dejar esto, ¿sí? Ya habíamos visto el tema de la migración, ya tienes definiciones, tienes tu mapa conceptual. Esto es a grandes escalas. No le vamos a dar más vueltas porque esto ya lo habíamos tocado, como te repito, antes de haber salido a nuestras casas. Te agradezco muchísimo. Esta va a ser la nueva dinámica. Durante la semana vamos a trabajar con actividades y al final de la semana te voy a dejar el video con el que concluimos de manera resumida el tema que estamos abordando durante toda la semana. Por favor, cuando hagas trabajos, ponle tu margen, ponle tu nombre, la fecha, el título bien hecho. Recuerda tomar foto y adjuntarla en el área de tareas para que Google me pueda estar notificando quiénes están entregando sus trabajos. Pórtense bien, saluden a sus papás. Cualquier duda o aclaración, yo voy a subir este video al tablón de Google Class de nuestra clase y pueden hacer sus comentarios o sus dudas las pueden expresar también en nuestra clase. Cuídense mucho, bonito día, saludos a sus papás y aquí nosotros seguimos trabajando para ustedes. Dios los bendiga, niños, me da gusto saludarlos. Saludos, grupo de Primero A y Primero B.